Hola, buenos días. Eh, ¿Me escuchan? Disculpas por haber empezado tarde. Buenos Eh, días, profe. Buenos días. ¿Tienen a la vista la pantalla que dice exención tributaria? Sí, señor. Sí. Bueno, muy bien, muy amables. Vamos a empezar sobre el tema que continúa de la relación jurídica tributaria en la parte que se refiere a la exención tributaria. Hacia las 8 de la mañana me pidió Gabriel que les dé unos minutos, Gabriel Araya, que les dé unos minutos para presentar a los compañeros candidatos de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Entonces, empezaremos ahorita hasta las 8. A las 8 interrumpimos para esa presentación, damos un receso de unos 10 minutos y continuamos, me imagino que como a eso de las 8:15. Dijéramos que la exención tributaria no es un tema distinto del de la relación jurídica tributaria. Es el en vez de la misma moneda. La exención tributaria tiene varias teorías de explicación. Vamos a mencionar dos de ellas y vamos a decantarnos por una de ellas, que es la que, dijéramos, mayor anclaje constitucional, la que tiene una mayor cercanía con los principios de capacidad económica y de la obligación de contribuir. En esta filmina se menciona la teoría de la dispensa legal. Es una especie de perdón, una especie de amnistía. Así como la relación jurídica tributaria solo pueden hacer a partir de la ley, la dispensa o exención solo pueden hacer también por la ley. Hay una, llamémosla, subteoría de la dispensa legal, llamada teoría de los efectos impeditivos del nacimiento de la obligación tributaria. Esta teoría de los efectos impeditivos dice: la relación jurídica tributaria nace, tiene lugar, se realiza el hecho generador y surge la obligación tributaria, pero sobre esa relación subyacente hay una nueva disposición legal que impide que los efectos, y sobre todo el efecto de obligar, tenga lugar. Esta subteoría, dijéramos, es una cierta actualización de la primera teoría de la defensa legal, en el sentido de que la primera teoría es simultánea con el nacimiento del hecho, con el acaecimiento del hecho generador, mientras que la segunda más bien es un momento inmediato posterior. Luego veremos unos ejemplos de qué quieren decir con ello. Lo que yo llamo la moderna teoría de la exención tributaria es una teoría bastante más reciente, eh, una teoría que surge en los años 80 del siglo XX, que sostiene que la exención tributaria no es un fenómeno distinto de la obligación tributaria, sino que es una modalidad, un modo de ser de la obligación tributaria. La primera de esas teorías, teoría de la dispensa legal, está expresamente positivizada en Costa Rica, porque así la define a la exención el artículo 61 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Dice el artículo 61, exención es la dispensa legal de la obligación tributaria. Dispensa en el sentido de perdón, en el sentido de surge la obligación, pero la perdonamos. Dijo la antigua sala de casación, lo que actualmente se llama Sala, en este fallo del 13 de junio de 1979. Recuerden que esta disposición es de los años 70. Nuestro Código Tributario se aprobó en el año 70 del siglo pasado. Dijo la jurisprudencia de casación
por virtud de la exención, un hecho o acto que está afectado por un tributo en forma abstracta es dispensado de su pago por disposición especial. Noten que la dispensa afecta a la extinción de la obligación tributaria. O sea, surge la obligación tributaria, pero se extingue como si se hubiera pagado. Lo que se dispensa, lo que se perdona es el pago, el medio de extinción de esa obligación tributaria. Una sentencia más reciente de la Corte Primera, de la Sala Primera, perdón, de la Corte Suprema de Justicia, dice que exención tributaria la constituye el efecto de algunos supuestos de hecho contenidos en el ámbito del hecho imponible, cuyo acaecer no da lugar al nacimiento de la obligación tributaria de pago, constituyéndose en una excepción a los efectos normales de la realización de aquel. Se explica por la concurrencia de dos normas en sentido contrario. Por un lado, la que define el hecho imponible, que apareja el surgimiento del deber impositivo. En el otro, la de la dispensa, que enerva los efectos de la anterior. Viene a decirnos la Sala Primera, hay una especie de metafóricas tijeras que cortan el vínculo entre el hecho generador y la obligación de pagar una suma de dinero. Hay otra norma que, a pesar de que la primera norma hace surgir la obligación tributaria, hay otra norma que impide el nacimiento de esa obligación, o que nacida la obligación la mata, la extingue. Pensemos en unos ejemplos concretos. Esta, digo, es una especie de subteoría de la primera teoría de la dispensa legal. La ley del impuesto al valor agregado declara que todos los bienes y servicios están sujetos a impuesto al valor agregado. Pero la propia ley tiene además algunas exenciones. Por ejemplo, dice, el consumo de agua, el servicio de agua domiciliar menor a 30 metros cúbicos está exento del impuesto. Entonces, con la primera teoría en su sentido más exacto, hay dos normas, la del artículo primero que dice cuál es el hecho generador y la del artículo 11 que dice, sin embargo, este supuesto que normalmente estaría grabado está exento. Son dos normas que se contraponen. En ese supuesto podríamos decir, la obligación jurídica tributaria de alguna manera no ha nacido o nace muerta. Es una norma de sentido contrario que inhibe, que recorta los efectos de la primera. Pasemos a un ejemplo un poquito más complejo. La vieja ley de incentivos turísticos decía que si se invertía una parte de las utilidades en hoteles o en otros proyectos turísticos que tuvieran declaratoria de interés turístico, el que invertía tenía una disminución, una exención parcial en su impuesto sobre la renta. Tratemos de explicar un poquito más. El contribuyente obtenía, por decir algo, 100 millones de colones de utilidad. Le correspondía pagar de utilidad neta. Le correspondía pagar 30 millones de colones de impuesto. Pero si invertía, si de esa utilidad de 100 millones, por ejemplo,
tomaba 30 millones y los invertía en un hotel que tuviera declaratoria de interés turístico, esos 30 millones que invertía comprando las acciones del proyecto de interés turístico, los podía rebajar del impuesto que tuviera que pagar, del impuesto sobre la renta. Entonces lo que sucedía era una especie de separación en el tiempo. Surgía la obligación tributaria, obtener renta, ese es el hecho generador. Si se obtiene renta, se produce el impuesto sobre la renta, pero en un segundo momento posterior, surgida la obligación tributaria y conocido cuál es el monto de la utilidad de ese año, se invertía comprando acciones de un proyecto que tuviera declaratoria de interés turístico, y eso se podía rebajar del impuesto. Había una especie de nueva norma posterior, ya no simultánea, sino posterior, que ya no es que impedía el surgimiento de la obligación tributaria, sino que surgida la dispensaba, la perdonaba, enervaba los efectos de la norma anterior. Como digo, esta teoría de la dispensa legal tiene una formulación original y una subformulación o formulación que se refiere más en el tiempo. ¿Qué es la esencia de esta concepción legal o de esta segunda parte de la concepción legal? Mientras que la primera afectaba el nacimiento, la segunda afecta la exigibilidad. En el primer caso, en el caso que explicábamos de impuesto al valor agregado sobre el consumo de agua domiciliar, como las normas están en la misma ley, como las normas son de aplicación simultánea, la obligación tributaria nunca surge a la vida jurídica. En el caso de la inversión por contratos de incentivos turísticos, surge la obligación, pero la exigibilidad, entre el momento en que surge y el momento en que se produce la obligación de pagar, hay otra norma, otro presupuesto de hecho previsto en la ley, que extingue, que mata, que neutraliza la exigibilidad de la obligación tributaria. Por tanto, podríamos decir, hay una separación entre el hecho generador de la obligación tributaria y el presupuesto de hecho de la exención. El presupuesto de hecho de la exención es la inversión. El hecho generador es la obtención de renta. La realización del presupuesto de hecho inversión determina que a pesar de haberse producido el hecho generador de la obligación tributaria, no se exija la obligación, se dispense, se enerve, se perdone. La consecuencia básica es que la exención es independiente del hecho generador. Puede nacer antes o después de la realización del hecho generador. En la teoría de la dispensa legal, la obligación tributaria nace solo que no es exigible. Otro ejemplo, los tributos de importación que requieren un procedimiento administrativo que culmina con la emisión de una nota de exención. Por ejemplo, hay una exención en Costa Rica para importar helicópteros y avionetas que se dediquen a la fumigación agrícola. Si yo importo una avioneta y es para ese propósito, y así lo hago constar mediante un procedimiento ante la Dirección General de Hacienda, la Dirección General de Hacienda me emite una nota de exención y por tanto la importación se hace libre de impuestos.
libre de esos derechos arancelarios de importación. Ahora, los derechos arancelarios de importación, ¿cuándo surgen a la vida jurídica? ¿En qué momento nacen? Nacen en el momento en el que se acepta la póliza de importación. Demos unos pasitos para atrás para entenderlo mejor. Yo soy el interesado, yo tengo la compañía de fumigación y soy el interesado en hacer uso de esa exención. Entonces contrato al fabricante, dijéramos Cessna en Estados Unidos, le compro la avioneta, le hago las transferencias internacionales de fondos, compro el seguro, etc. Me envían la avioneta a Costa Rica y antes de que yo acepte la póliza de importación, cuando tengo nada más la factura, voy al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General de Hacienda, y le digo, señores, de acuerdo con esta ley, yo tengo derecho a importar libre de impuestos una avioneta para fumigación agrícola. La Dirección General de Hacienda hace las verificaciones que tiene que hacer, por ejemplo, que la avioneta sea para ese propósito y no para otros, que tenga las instalaciones necesarias, etc. Y me otorga la nota de exención. Con la nota de exención yo voy a la aduana y acepto la póliza de importación. Por tanto, la nota de exención es anterior a que se complete el hecho generador de los tributos de importación. El acto administrativo que declara el nacimiento de la exención es anterior al surgimiento de la obligación tributaria. Es decir, la obligación tributaria nacerá luego con la aceptación de la póliza, pero nace muerta o nace ineficaz, nace sin exigibilidad porque la nota de exención impide que se desplieguen todos sus efectos. Dice la teoría que surgida la obligación tributaria y surgido el presupuesto de hecho que enerva su exigibilidad, como la exención mata la exigibilidad, si se paga el tributo, es como si se hubiera pagado una obligación natural en los términos en los que esa expresión se utiliza en el derecho civil. Recuerdan ustedes que cuando se pagan obligaciones naturales, no se puede pedir el reembolso, no se puede pedir la devolución. No son exigibles jurídicamente las obligaciones naturales, pero se pueden cumplir. Por ejemplo, el testamento ineficaz, el testamento que no cumple con requisitos jurídicos, puede ser cumplido, pero ya no puede ser exigido. Si se cumple es como una obligación natural. Una deuda prescrita se convierte en una obligación natural. El que paga la deuda prescrita no puede alegar después, es que estaba prescrita, ya no era exigible, ya no era obligación. Pues tenía un remanente de naturalidad que impide la evolución de lo pagado por una obligación prescrita. Algo así es lo que quieren decir los teóricos de esta teoría de la dispensa legal. Si se dispensa, si hay una norma posterior o una norma que afecta la exigibilidad de la obligación y aún así la obligación es pagada, entonces no se puede obtener el reintegro, no se puede obtener la devolución. La administración tributaria no puede exigir el cumplimiento de la obligación tributaria, pero si el contribuyente la cumple, no puede pedir la devolución. Toda esta teoría de la dispensa legal, como digo, en los años 80, dio unas críticas muy severas de
varios autores, Lanciano, Souto y Borges en Brasil, Pedro Herrera Molina y Carmelo Lozano Serrano en España. Dicho sea de paso, don Carmelo murió este año a raíz del coronavirus, lamentablemente. Una cabeza brillante. Dice la teoría de los actos impeditivos, que como tal vez un poco desordenadamente me he intentado explicar, es una especie de subteoría de variante de la teoría de los actos impeditivos. Lo que caracteriza esta teoría de los actos impeditivos es que siempre hay un nuevo hecho diferente del hecho general. Un presupuesto de hecho. Dice Héctor Villegas, que es un tratadista de la Universidad de Córdoba en Argentina, que el derecho tributario no solo es hechos imponibles, sino que también comprende otros hechos o situaciones descritos hipotéticamente en otras normas de los ordenamientos tributarios y que acaecidos en el mundo fenoménico producen el peculiar efecto de neutralizar la consecuencia jurídica normal derivada de la configuración del hecho imponible. O sea, ¿qué es lo que neutralizan? Neutralizan el mandato de pagar el tributo cuyos elementos de mensuración o de cuantificación pecuniaria son también normativamente fijados. De alguna manera, la teoría de los actos impeditivos también tiene que ver con la existencia de exenciones parciales, de beneficios o de incentivos tributarios. Explica el que surgida la obligación tributaria pueda ser minorada, no completamente extinguida, no completamente impedida, sino que se impide el pleno nacimiento de la obligación tributaria. Dice esta segunda teoría que, a diferencia de la anterior, la exención sí afecta el momento del nacimiento de la obligación tributaria, impidiéndolo, o de alguna manera impidiendo su plena realización. Sin embargo, coinciden la teoría de los actos impeditivos y la teoría originaria de la dispensa, coinciden en que el hecho generador puede nacer con independencia de la realización, el hecho exento puede nacer con independencia de la realización del hecho generador. La teoría moderna... ¿Podría repetir esto último, por favor? Que no lo veo bien. ¿En qué coinciden? ¿O en qué se diferencian? Sí, en qué coinciden. Se diferencian en que en la primera teoría la exención afecta el nacimiento de la obligación tributaria. En la segunda teoría afecta el nacimiento de la obligación tributaria. En la teoría pura, por decirlo de alguna manera, la obligación tributaria surge, nace, pero después se enervan sus efectos, su exigibilidad. Es como si uno de los medios de extinción no fuera solo pago, prescripción, novación, etcétera, sino un medio más de extinción fuera la exención. Pero surge plenamente la obligación tributaria. En la subteoría o en la teoría de los actos impeditivos, se explica que puede afectar el nacimiento de la obligación tributaria, incluso que puede ser anterior al nacimiento de la obligación tributaria, de tal manera que ya nace o bien impedida, o bien dispensada, o bien minorada. No sé si hice un enredo con la explicación. Ambas teorías,
lo que llevamos dicho hasta este momento es que ambas teorías tienen bastante en común. Incluso empecé diciendo que la teoría de los actos impeditivos es una subteoría, una variante de la teoría de la dispensa legal de la obligación tributaria. Y lo que queremos decir es que en la primera teoría pura dispensa de la obligación tributaria, lo que se afecta es la exigibilidad. En la segunda teoría, la teoría de los actos impeditivos, no solo se afecta la exigibilidad, sino que puede afectarse el hecho generador o el nacimiento de la obligación tributaria, que puede nacer minorado o completamente impedido. ¿En qué coinciden? En que el hecho exento es o puede ser independiente del hecho generador. ¿En qué se diferencian? En que en la primera teoría pura se afecta un momento posterior, el momento de exigibilidad, no se afecta el devengo. Mientras que la teoría de los actos impeditivos sí tiene efectos o afecta el devengo de la obligación tributaria. ¿Me expliqué mejor? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, con gusto. Pasamos ahora pues a lo que vamos a llamar la teoría moderna o la teoría más de mayor alcance o raigambre constitucional. La esencia de esta teoría es que la exención es una modalidad del hecho generador. La esencia de las teorías anteriores es que el hecho exento es distinto del hecho generador. La esencia de la teoría que vamos a empezar a ver es que no es distinto, es parte de, es una forma del hecho generador. Dicho en otras palabras, hay supuestos previstos en el hecho generador que dan lugar al nacimiento pleno de la obligación tributaria, llamados supuestos gravados, y hay supuestos previstos en el hecho generador que dan lugar al no nacimiento pleno o al no nacimiento parcial de la obligación tributaria, llamados supuestos exentos. No es meramente terminológica esta distinción, como veremos en las próximas filminas. No es simplemente una cuestión de diferencia de palabras. El hecho generador de la obligación tributaria, por ejemplo, todo servicio da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, tiene, sin embargo, algunos supuestos exentos, totales o parciales. Si en este domicilio se paga menos de 30 metros cúbicos, se consumen menos de 30 metros cúbicos de agua, entonces ese mismo supuesto, que es el mismo supuesto gravado, da lugar a una exención, que puede ser plena o que puede ser parcial. Puede ser plena, si no excede de los 30 metros cúbicos, no se paga ni un céntimo de impuesto. Si excede 30 metros cúbicos, se paga plenamente el impuesto desde el primer momento, desde el primer metro cúbico. O puede ser como en el impuesto sobre la renta. Si un asalariado obtiene menos que el mínimo exento, la exención rige plenamente, no tiene que pagar ni un colón. Pero incurrió en el hecho generador, que es la obtención de renta. En cambio, si obtiene más que el mínimo exento, que en estos momentos anda algo así como 850,000 colones, supongamos que gana 1.000.000 de colones, entonces el supuesto exento sí que tiene lugar. Por los primeros 850,000 colones no paga impuestos, pero por los segundos
por los 150.000 colones que le restan para llegar a 1.000.000 de colones, ahí tiene que pagar el 10% de esos 150.000 colones. Ahora, esa exención no es distinta de la del hecho generador, es la misma que el hecho generador. El presupuesto de hecho de la exención es el mismo presupuesto de hecho, el mismo evento fáctico que da lugar a la obligación tributaria, que es la obtención de renta. Hay que introducir un concepto nuevo para entender esta moderna teoría, que es el concepto de no sujeción. No es un concepto fácil de entender. Interrúmpanme si no soy capaz de explicarlo a su satisfacción. El hecho generador de la obligación tributaria escoge un sector de la realidad fenoménica. O sea, la realidad es el universo y yo, legislador, escojo un sector, obtención de renta, o escojo otro sector, propiedad inmobiliaria, u otro sector, consumo de bienes y servicios, y ese sector de la realidad declaro que su consecuencia es cumplimiento de una obligación tributaria. ¿Recuerdan lo que mencionábamos? Es un mecanismo si A, entonces B. Si propiedad, entonces impuestos sobre bienes inmuebles. Si propiedad de vehículos, entonces impuesto al ruedo. Si consumo de bienes y servicios, entonces impuesto al valor agregado. Si renta, entonces impuesto sobre la renta en cualquiera de las modalidades previstas en esta ley. Si A, entonces B. Pero ese A condicional es una parte de la realidad, es una parte de la universalidad. Pues bien, la no sujeción es lo que no está descrito en si A. Está a la par de, pero no forma parte de A. Por ejemplo, el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta indica que están grabados con ese tributo todos los ingresos, beneficios y rentas que provengan de bienes situados, capitales invertidos y servicios prestados en el territorio costarricense. Repito, que provengan de bienes situados, capitales invertidos y servicios prestados en el territorio costarricense. Entonces, si yo tengo una inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York, ¿se cumple el hecho generador o no se cumple el hecho generador? ¿Qué opina? ¿Qué dice Ariana? No sé, profe, es que estoy intentando como entender todavía. Porque esto está un poquito... Repito tal vez la pregunta. El hecho generador es las rentas que provengan de bienes situados, capitales invertidos y servicios prestados en el territorio costarricense. Ajá. Yo tengo una inversión en la Bolsa de Nueva York. Esa inversión rinde intereses. ¿Esos intereses están grabados con la ley del impuesto sobre la renta o no? Es que por eso estoy pensando, porque no sé si yo tengo que inscribir algo aquí en Costa Rica, como de que yo tengo ese tipo, o sea,
por eso todavía no entiendo mucho, porque no sé si hay algo que nos diga, bueno, es que no tengo la ley, pero no sé si hay algo que nos diga como que yo tengo que inscribir algún tipo de acciones o de cosas que yo esté generando en el extranjero, porque Pues, si no, pues pensaría que por ahí hay puede ser que tenga algo. deberes formales, pero si solo tienes que tomar la decisión con base en la descripción del hecho generador, y la descripción del hecho generador dice, están grabados los ingresos, rentas, provechos, beneficios provenientes de bienes situados en el territorio costarricense, capitales invertidos en el territorio costarricense o servicios prestados en el territorio costarricense. El rendimiento de la bolsa de Nueva York cumple con ese hecho generador o no lo cumple. Con la descripción no, profesor. Ok. Si yo lo veo más como una laguna, o sea, sí, como una laguna, tipo lo que usted dijo, tal vez a nivel formal, y yo sí siento que la persona debería por lo menos decirlo, pero no, no sé, o sea, es que no están aquí. Ok, si no están aquí, entonces no cumplen con el presupuesto de hecho de la obligación tributaria. Ahora quedé como la persona que no quiere pagar impuestos, no sé, profe, la No, verdad, no, no sé. no, 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 no. Aquí no estamos hablando de interés o voluntad de cumplir con las normas. Estamos hablando de que queremos cumplir las normas lo mejor posible, pero tampoco queremos eh, cumplir más allá, o cumplir no es la palabra, eh, más allá de lo que la ley me obliga. Si yo tengo una renta en Nueva York, es probable que las reglas de Nueva York, las reglas aplicables en Nueva York, me graben con impuestos de la renta de allá. O sea, lo que Profesor, sí, 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 perdón, ¿quién es Pablo? sí, es más que nada por curiosidad, ¿verdad? Que en Costa Rica quiere cambiarse un poco esto. Digamos, creo que lo que quieren es aplicar una renta global que creo que se aplica en otros países, que ya es, no importa dónde genere yo el dinero, tengo que tributar para Costa Rica. Eh, Sí, sí, algo escuché. Ajá. la respuesta es un poquito más compleja. La respuesta es para las rentas pasivas, si quiere Costa Rica utilizar el criterio no de territorialidad, que es el que mencionamos, sino el criterio de renta mundial. Pero no para las rentas empresariales, artísticas o profesionales. Solo para un determinado tipo que son las rentas pasivas. Gracias, profe. Entonces, ahí en ese caso, esto de la bolsa sí entraría, ¿no? Me equivoco. Sí, porque es una renta pasiva. Ok. Okay. Entonces, la pregunta, o sea, si llegamos a la conclusión de que las rentas obtenidas fuera de las fronteras de Costa Rica no generan el impuesto porque no están en la descripción del hecho generador, no decimos, y este es el punto importante a subrayar, no decimos que esas rentas están exentas, sino decimos que están no sujetas o que son no sujetas. La importancia de esta distinción es grandísima. Otro ejemplo que nos ayuda. Repito la descripción del artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta costarricense. Beneficios, provechos provenientes de bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Yo tengo, bueno, no lo tengo, pero si tuviera un apartamento en Miami, tengo una propiedad y la doy en arrendamiento. Pues, me inscribo en uno de estos programas de alojamiento temporal, Airbnb o alguno similar, y obtengo una renta
proveniente de un bien situado en la Florida. ¿Cumple o no cumple con la descripción del hecho generador del uso de la renta costarricense? Vamos a preguntarle a otra persona, Brian, que lo tengo. Aquí aparecen por orden alfabético, después de Ariana, así que... ¿Nos estás escuchando, Brian? Yo diría, sí, profe, yo estoy escuchando. ¿Y qué Pero dirías? disculpe, es que hay una construcción cerca, profe. Perdón. Sí, por si no me escucha. Tiene que me disculpe si no me escucha bien, es que hay una construcción cerca. Ah, ok. Pero si alcanzaste a escuchar Sí. la pregunta. Sí. Sí, yo consideraría que igual que el supuesto anterior, no calzaría con el hecho generador que se describe en el artículo 1 de la ley, porque son rentas generadas en otro país. Ok. Entonces, ¿esas rentas están exentas o están no sujetas? Yo diría que no sujetas. Ok. Se entiende entonces la diferencia, me parece, entre exención y no sujeción. En la norma de exención, siempre hay una valoración de una finalidad pública que se quiere alcanzar. Cuando yo digo la Cruz Roja está exenta, es porque valoro que la Cruz Roja presta un servicio, un fin público, que sería mejor servido si esa entidad está exenta. Cuando digo hay un mínimo exento en el impuesto de la renta que es intangible, que no puede ser pagado con el impuesto sobre la renta, estoy diciendo ese es un mínimo vital necesario para cumplir con el mínimo de dignidad que exige la persona humana. Es decir, hay un mínimo que tiene que dedicarse a la sobrevivencia, a la alimentación, a la educación, a aquello que pertenece a la dignidad de la persona humana. Hay una valoración de un mandato constitucional que me lleva a mi legislador a decir, el impuesto no puede acercarse a esa parte de la renta que se dedica a la satisfacción de las necesidades más básicas. En cambio, en la no sujeción no hay esa valoración. En la no sujeción simplemente estoy más allá de la descripción del hecho generador de la obligación tributaria. Son supuestos que no alcanzan lo que el legislador escogió como manifestación de capacidad económica. Dicho en otras palabras, mientras la exención requiere norma expresa, la no sujeción no requiere una norma expresa que diga este supuesto no está sujeto, sino que es una consecuencia lógica que se deriva de la correcta comprensión del hecho generador, se deriva la sujeción o la no sujeción. No necesitamos una norma que diga las rentas de un apartamento en Miami no están sujetas, porque ya esa consecuencia está implícita en la descripción del hecho generador que dice que solo están grabadas las rentas de bienes situados en el territorio costarricense. Hay algunas normas a veces en la ley, por ejemplo el artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta, que establecen supuestos de no sujeción. Parece que me estoy contradiciendo con lo que dije hace un ratito. Hace un ratito dije, la norma de exención tiene que estar expresa, mientras que la norma de no sujeción no tiene por qué existir. Hay una consecuencia lógica de descripción del hecho generador que me lleva a la afirmación, este supuesto no está sujeto. Pero además, a veces el legislador, por razones puramente didácticas,
dice, este es un supuesto de no sujeción. La norma expresa de no sujeción no añade nada nuevo. La puedo derogar, que sigue estando no sujeto a aquello que decía la norma de no sujeción. Mientras que si derogo una norma de exención, se acaba la exención. Ejemplo de lo que quiero decir. El artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta declara que son hecho generador de ese impuesto las rentas, provechos o beneficios provenientes de bienes situados, capitales invertidos o servicios prestados en el territorio costarricense. Dice el artículo 6 de la ley del impuesto al valor, del impuesto sobre la renta, dice: las rentas por contratos que se ejecuten total o parcialmente en el exterior no producen impuesto, no están sujetos al impuesto. Esa consecuencia, esa norma de no sujeción, ya está implícita en la primera, de tal manera que si yo derogo el artículo 6, no derogué nada. Siguen estando no sujetas. Dice también el artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta: no están sujetas al impuesto aportaciones de capital a una sociedad. ¿Qué pasa si yo derogo ese inciso? Me parece que es el inciso A del artículo 6, que declara no están sujetas al impuesto sobre la renta las aportaciones de capital. No pasa nada, porque las aportaciones de capital no son renta, no son beneficio, no están dentro de la descripción del artículo 1, no son supuestos sujetos. Si el legislador lo puede poner en la ley, es simplemente por razones didácticas, porque son supuestos parecidos a los del hecho generador, pero que no son supuestos sujetos a la obligación tributaria. Esa distinción entre exención y no sujeción es realmente importante. Porque el legislador, cuando escoge un sector de la realidad, lo hace porque considera que ese sector de la realidad es una manifestación de capacidad económica, una manifestación de riqueza, y afecta esa riqueza a un fin público. Dicho en otras palabras, esa escogencia del legislador supone una valoración de los representantes de la colectividad sobre qué parte de la riqueza debe someterse a fines de solidaridad social. Cuando el legislador hace esa valoración, escoge un sector de la economía, de la realidad, de la universalidad, y digo, esto es una manifestación de capacidad económica, esto es renta, por ejemplo, y es una manifestación de riqueza, y la someto, la renta la someto a una finalidad pública, solidaridad, mantenimiento del Estado, mantenimiento de las demás finalidades constitucionales, también ese representante de la colectividad puede decir, hombre, de esa universalidad, de esa totalidad, hay una parte que no debe ser sometida y la declaro exenta. Hay una parte que, mejor valorada, se cumple mejor la finalidad pública estando exento que estando grabado. Por ejemplo, cuando digo las personas que tienen una discapacidad tienen una minoración en el impuesto sobre la renta, lo que estoy diciendo es la renta
es una manifestación de riqueza, pero no todas las rentas son iguales. Las rentas que obtenga una persona con discapacidad ya están predeterminadas a satisfacer ese mínimo de dignidad humana y por tanto procede el que le otorgue como legislador una exención, en este caso una exención parcial. Bien, vamos a terminar por aquí esta primera parte de la clase para que Gabriel y sus compañeros de la asociación de estudiantes puedan